Como les mencionaba, vamos a desarrollar en este caso la sesión número 11, que viene a ser el proceso de formación de palabras, ¿no? Eh, y de alguna manera es un tema que viene ligado a la morfología. O sea, morfología, que en este caso es, ¿no?, la estructura interna de las palabras. Bueno, pues lo que aquí vamos a estudiar es cómo se forman las palabras, mediante qué secuencia, ¿ok? Entonces, primero tenemos a la composición. ¿Qué viene a ser en este caso la composición? Es la unión de dos o más raíces para formar una palabra número, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, eh, ¿no? O sea, son palabras que tienen dos raíces, o se forman dos raíces. Ya, por ejemplo, la palabra corta uñas. Tenemos la raíz corta y en este caso la raíz uñas. Ambas se unen, no hay ninguna modificación en la estructura de estas palabras y se forma en este caso la palabra corta uñas, ¿ok? Entonces, esas son palabras por composición que unen a dos lexemas. O también la palabra boca calle. Boca calle en este caso viene de los términos de las raíces boca y luego calle, ¿ok? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos de que no se genera ningún cambio en la estructura de las palabras. Eso es una palabra por composición. Una palabra por derivación es la adición, o sea, es el aumento de un afijo, generalmente un derivativo, a la raíz para formar una nueva palabra. Por ejemplo, ¿no? La fórmula es prefijo o más raíz o raíz más sufijo derivativo. Ejemplo, desleal. Aquí el lexema viene a ser leal. Des viene a ser el prefijo, ¿ok? Para indicar lo contrario. El contrario significado de la palabra leal. Caserío, por ejemplo, en este caso, aquí el lexema viene a ser cas, ¿no? Y en este caso, el término er y o viene a ser en este caso los sufijos derivativos. Ahora, no todas las palabras se forman por derivación. Por ejemplo, la palabra inyección, repostero o invierno no tienen derivativos, ¿ok? Hay algunos casos, en el caso de las palabras por composición o derivación, en donde las raíces pueden sufrir, en este caso, variaciones. Por ejemplo, rojo más blanco da rojiblanco. Entonces, en la estructura del eczema rojo, por ejemplo, hemos cambiado, en este caso, uno de sus componentes para que pueda funcionar e indicar rojiblanco. En la palabra casona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, al eczema casa le hemos puesto le hemos agregado la O, ¿correcto? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Entonces, ya ahí, por ejemplo, vemos que hay ciertas palabras, ¿ok? Que en este caso, al agregarle un derivado, ¿ya? Al agregarle un derivado, ¿ok? En este caso, cambia la estructura del lexema, ¿ok? Es un nivel realmente muy básico porque en realidad, cuando ustedes ya pasen en secundaria, vamos a ahondar en otras palabras, ¿no? En otras palabras formadas. Pero por el momento, por ahora, lo que son como los primeros inicios de la morfología. Lo que ustedes tienen que aprender es la composición, que es la unión de dos lexemas, dos raíces, ¿ok? Eh, y la derivación, que más bien es la raíz más, en este caso, derivativos, ¿ok? Más derivativos. Entonces, eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, cuando hablamos de palabras por composición, es la unión de dos raíces, ¿no? Corta uñas, boca, calle, ¿ok? Que se unen sin ningún cambio. Pero en el caso de las palabras por derivación, tenemos la raíz más los prefijos o más los sufijos derivativos, ¿no? Por ejemplo, desleal o tenemos caserín, por ejemplo, ¿no?
porque caserío viene del lexema cas, ¿no? Y el restante en este caso son derivativos, ¿correcto? En el caso hay palabras que van a sufrir variaciones, ya sean por composición, en el caso de rojo y blanco, que viene de los lexemas rojo y blanco, pero el lexema rojo le cambiamos la O por una I. O en este caso, la raíz casa, por ejemplo, va a sufrir una variación para dar en este caso, la palabra casona, ¿correcto? Ya, por ejemplo, si yo digo la palabra cubre cama, si yo digo la palabra cubre cama, ¿no? En este caso, escribo la palabra, o sea, escribí la palabra cubre cama. Vemos aquí que, por ejemplo, en cubre cama no hay un cambio de la raíz. Al no haber un cambio de la raíz, es una palabra formada por composición, ¿correcto? La palabra innecesario, por ejemplo, ¿no? La palabra innecesario, ¿ya? La palabra, por ejemplo, innecesario. En la palabra innecesario, ya lo que podemos ver ya es que en este caso se está agregando un prefijo que viene a ser la palabra in, ya, que viene a ser la palabra in, ¿correcto? Y en este caso es necesario que viene a ser la raíz, ¿ya? La palabra, en este caso, la palabra innecesario quiere decir algo que no es, que no se necesita, ¿correcto? Ahora, al tener yo un afijo, en este caso un prefijo, esa es una palabra por derivación, ¿correcto? Cuando ustedes vean más adelante, cuando más adelante ustedes vean en este caso, van a ver el, cuando vean la formación de palabras, van a ver que mayormente por derivación se forma la mayor cantidad de palabras en el español.